pandemia para mí ha sido muy importante reclamar el cine como un arte escénico. El cine es un arte escénico y eso es lo que nos separa de lo demás del audiovisual. La televisión, los TikToks. Y vemos, ese superpoder, por decirlo de alguna manera, es lo que hace el cine tan potente. Que el cine es un encuentro. El cine es el arte de nuestros tiempos. No es solo un contenido, es un refugio, un encuentro, un arte escénico que debe ser accesible para todos. Para nuestro invitado de hoy, su futuro pertenece a los públicos. Carlos Gutiérrez es director ejecutivo y cofundador de Cinema Tropical. Ha sido jurado en festivales internacionales y curador en instituciones como el MoMA y el Film at Lincoln Center. Él insiste en la importancia de regresar a lo básico, dejar que las películas nos inspiren, generen conversaciones y fortalezcan a nuestras comunidades. Carlos, bienvenido a Takeshima Podcast. Qué gusto tenerte aquí en este espacio para hablar del futuro del audiovisual, del cine, de la convergencia. Bienvenido a Cali, bienvenido a Colombia. Muchísimas gracias, Jaime. Un enorme placer estar aquí contigo. Ya son muchos años que nos conocemos, ya no sé si son cerca de 20 años. Correcto. Yo creo que llevabas poco tiempo de haber iniciado en cinema, con Cinema Tropical, tu distribuidora. Yo creo que llevabas, no sé, de creación, creo que ya Cinema Tropical cumplió más de 20 años. E indiscutiblemente hay muchísimos cambios en estos últimos 20 años debido a la tecnología. Tuvimos una pandemia también que yo creo que aceleró unos cambios que ya se estaban dando. Y digamos que, claro, eso también impacta a las nuevas generaciones. Y esta primera pregunta es, ¿tú cómo ves ese acercamiento con esas nuevas generaciones? ¿Están conectados al cine que se está haciendo ahora? ¿Realmente tú crees que van a seguir viendo las películas cuando cada vez se acortan los tiempos por los contenidos? Gracias, Jaime. Sí, bueno, el próximo año van a ser 25 años de Cinema Tropical, entonces nos ha tocado todo este nuevo siglo. Mira, ¿cómo contextualizarlo? Yo soy muy optimista. Es difícil serlo en esos tiempos, pero por lo menos en este punto muy particular soy optimista. Yo creo que el cine es el arte de nuestros tiempos. Todo el mundo se ha ido al mundo del cine y le ha abierto cantidad de posibilidades a otras artes, ¿no? Uno va a los museos, a las galerías y es el lenguaje cinematográfico. Fotógrafos, diseñadores de moda, periodistas, todo el mundo está haciendo películas. Entonces yo creo que el cine se ha convertido en una bastión, en una forma que ha sido impresionante. Y en ese sentido yo sí creo que hay públicos, o sea, los públicos se mueren de ver películas. El problema es la estructura. Nosotros mismos desde la industria del cine espantamos a los mismos públicos. Hay una posibilidad de accesibilidad. Las nuevas generaciones creo que no tienen accesibilidad al cine. Y aquí breve paréntesis, sobre todo después de la pandemia, para mí ha sido muy importante reclamar el cine como un arte escénico. El cine es un arte escénico y eso es lo que nos separa de lo demás del audiovisual. La televisión, los TikToks. Y vemos, ese superpoder, por decirlo de alguna manera, es lo que hace el cine tan potente. Que el cine es un encuentro, no es nada más un contenido. El cine es un encuentro, es en ese momento específico, en ese lugar específico donde uno tiene ese encuentro con una película, es donde se hace algo tan fuerte. Y nada más para terminar la idea. Y en ese sentido creo que también el cine se vuelve un refugio. Estamos tan bombardeados de contenidos y de encabezados que nos dicen cómo posicionarnos, que irte a enfocar en algo, olvidarte de los entornos e irte a enfocar en algo por 90 minutos, 2 horas, eso en sí ya agarra otra connotación. Entonces yo creo que la gente también está regresando al cine como ese espacio, ese santuario. Entonces en ese sentido yo sí creo que el cine tiene mucho potencial, pero viéndolo como arte escénico, como un punto de encuentro y necesitamos democratizar la experiencia en personas. Ese es para mí mucho el meollo de los problemas, porque no hay accesibilidad. La gente por la mayor parte del mundo no tiene acceso a cine interesante en persona.
Ujú, de acuerdo. Pero cuando dices ese cine experiencial, te refieres sí, a la posibilidad de que tengan acceso a las salas de cine y bueno, a ese otro cine también que no Lo, sea Hollywood. lo que pasa es que sí, es el gran problema. Y de hecho es la teoría también del nuevo cine latinoamericano. O sea, esos cuestionamientos son iguales de hace 50 años. Está el primer cine, el cine industrial comercial, que ahora ya está vinculado con las plataformas. Está el cine burgués europeo, que es el que llega al circuito de arte, que le llaman. Y el resto del cine, hay una necesidad muy grande de que toda esta otra producción tenga salida en persona. Y en ese sentido también creo que necesitamos, o sea, cuando digo democratizar la experiencia en persona, hay tantos auditorios vacíos, hay tantos lugares donde la gente ya se reúne. Y entonces, desde el cine, en lugar de ver cómo hacemos que se acerquen a nosotros, es cómo llegar directamente a esos espacios donde la gente ya está congregando. Entonces, a es lo que me refiero en la diversificación y democratización de la exhibición en persona. Justamente conectando a esto que está pasando y de esa aproximación y de la democratización del cine y el acceso, no podemos negar que hoy en día los algoritmos están reglando o están mediando también pues en lo que está pasando y sobre todo las plataformas, que es el algoritmo el que decide, el que te guía, qué ver. En ese momento la curaduría humana se convierte cada vez yo digo, en algo casi que en resistencia y que se vuelve muy importante. ¿Cómo es la curaduría en este contexto? Es un tema muy largo, pero la voy a tratar de responder. Para mí es una de las crisis no articuladas del mundo del cine. Es decir, es que no hay curaduría realmente en el mundo del cine. Hay programación, pero programación generalmente para la mayoría de mis colegas es nada más seleccionar películas basadas en los gustos del programador. Y es lo que hacen por la mayor parte de los festivales. Agarran una película acá, una película acá, y lo que a su juicio generalmente las mejores películas. Pero no tenemos las herramientas suficientes aún del mundo del cine, salvo honrosas excepciones, donde se puedan crear diálogos más amplios sobre las películas, independientemente de sus modos de producción, independientemente de su lugar de origen, o sus lugares de origen. Uno de los grandes problemas, creo que también del mundo del cine, es que reducimos la experiencia del cine a su mínima expresión, que es una película, un largometraje, un cortometraje, y esa película, cada cortometraje, básicamente compite por ella misma. ¿Cómo desde la curaduría podemos crear diálogos más grandes? Entonces puedes convocar a 5 o 10 películas y crear diálogos más grandes. Y también creo que para mí es una herramienta también de distribución. Es más fácil movilizar 5 o 10 películas alrededor de un tema, alrededor de una idea curatorial, que ponerlas a competir a cada una de esas películas por separado. Y es lo que estamos haciendo en el mundo del cine. En lugar de que esas 10 películas, 5 o 10 películas, sean una unidad en sí misma, estas 5 películas están compitiendo por los mismos espacios, por los mismos distribuidores, por los mismos festivales, y entonces nada más, generalmente se escoge una de las 5. Entonces, ¿cómo crear unidades más grandes a través de la curaduría y diálogos más grandes? Es lo que permite la curaduría. Bueno, y en un momento en que las plataformas tienen cada vez tanta importancia, ¿a quién pertenece el futuro del cine? ¿A los creadores, al público o a las plataformas? Otra vez, regresando a la idea de que el cine es un arte escénico, el cine, o sea, ese es nuestro reto, que el cine regrese a los públicos y, o sea, crear ese vínculo entre los realizadores y el público. O sea, para mí ahí está regresar a lo básico. ¿Cómo hacemos esa comunión otra vez? Porque esa comunión, como está ahorita, está fuera de no importa. O sea, importa más la industria del cine que esa comunión básica. Entonces, para mí es el reto. Vale, muy bien. Y bueno, como digamos, lo que pretendemos con este podcast es hablar mucho del futuro y de tratar de visualizar, problematizar con lo que está pasando. ¿Cómo te imaginas una función en el 2040? ¿Quién asiste? ¿Qué se proyecta? ¿Cómo es? Bueno, haciendo futurismo de banqueta, digamos, habrá que ver si habrá una humanidad para el 2040, ¿no? Es decir, todo está tan agarrado a los alfileres en este contexto que es difícil imaginarse cómo vamos a estar el 2040. Ahora bien, yo sí creo mucho también en el presente y también repensarle el tiempo como idea, como circular. O sea, tampoco creo que hay un pasado atrás, un futuro adelante, también el tiempo es circular.
Pero también mucho trabajo que hacemos en Cinema Tropical es el día a día. Yo creo que el futuro se construye durante el día al día. Es decir, nunca nunca en Cinema Tropical cuando empezábamos, nunca era, bueno, en 5 años, en 10 años, ¿cómo nos vamos a ver? Sino que hemos construido estos 25 años en el día a día. Entonces, mientras se pueda seguir haciendo, y ya para responder específicamente a la pregunta, espero que en estos 15 años que faltan para el 2040 podamos precisamente regresar a lo básico, a que haya más, a que el cine nos inspire y nos guíe y fortalezca a nuestras comunidades. Y en ese sentido soy optimista. Particularmente de Latinoamérica cada vez veo más, que más la atención está por ahí y veo cada vez más iniciativas precisamente en cómo democratizar el cine, cómo crear esos vínculos precisamente que hablo, ¿no? Entre los realizadores, las películas y sus públicos potenciales. Sí, una última pregunta. ¿Cómo ha sido la transformación de Cinema Tropical en estos años y cómo te has logrado adaptar a este nuevo contexto? Creo que fuimos muy afortunados, bueno, hemos sido muy afortunados por muchas razones, y una de ellas fue crear una organización muy fluida. Creo que uno de los grandes problemas del cine es que está muy fragmentado por profesiones. Entonces tienes a los programadores, tienes a los publicacionistas, tienes a los agentes de ventas, a los distribuidores, y cada una de estas profesiones vela por sus propios intereses. Entonces, otro de los grandes problemas que veo en la estructura del cine es que son pocas las gentes que pueden ver el bosque completo. Cada quien se enfoca en el árbol. Y por eso también creo que muchas de las discusiones son muy miopes. Y en Cinema Tropical tuvimos esa oportunidad, que era una organización que nos dedicamos a la distribución, a la programación, a la curaduría, a la promoción. Hacemos muchas cosas. Y eso nos ha dado una perspectiva muy grande. Y otra cosa también muy importante, que creo que la gente no se da cuenta. Latinoamérica nos convertimos en una potencia mundial del cine en este siglo. Es un tema mucho más largo, pero producimos del mejor y el cine más potente del mundo. El problema es que no tenemos las herramientas ni curatoriales ni de información para darnos cuenta de todo eso. Y entonces para mí estos dos elementos, esta estructura muy fluida y por otra parte seguir acompañando. O sea, empezamos trabajando con Lucrecia Martel, empezamos trabajando con Martín Reckman, con esos grandes directores, incluso con González Iñárritu, hicimos una función de preestreno de Amores Perros, y seguir viendo cómo estas nuevas generaciones, recién trabajamos con Gala del Sol, una cineasta caleña que estrenó en Sundance, Michelle Garza Cervera de México hizo una película maravillosa, Ópera Prima Huesera. O sea, es decir, seguir acompañando a todo este gran talento para mí ha sido en lo personal y en lo profesional impresionante. Y eso me da mucho futuro. Y otra vez, para mí lo importante de Cinema Tropical ha sido la constancia, que por casi 25 años hemos seguido siendo el mismo trabajo. Lo que pasa es que ya con esos 25 años uno va agarrando mucha más experiencia, los proyectos van agarrando más visibilidad y entonces eso permite también, creo que un impacto más grande, a pesar de que la organización sigue siendo bastante pequeña, es una organización micro. Para mí ha sido también como muy interesante cómo de lo micro se puede tener impacto global. Y creo que también es el reto, recuperar los espacios micros, pero para tener un impacto más grande. O sea, para que no nada más se queden en las comunidades, sino cómo nuestros trabajos pueden llegar a influir, a inspirar a espacios más amplios. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí, por aceptar la invitación a Takeshima Podcast y esperamos tenerte en otra próxima oportunidad para seguir hablando del futuro del audiovisual y del cine. Muchísimas gracias, Jaime. Si te gustó este episodio, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube y Spotify. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Huasa Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Dirección de sonido: Carlos Jair Huasa Caicedo. Dirección de fotografía: Camilo Marulanda. Montaje: José Victoria. Asistentes de fotografía: Angie Cambindo, Valentina Restrepo. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistencia de sonido: Luis Eduardo McCormick. Comunicaciones: Natalia Naconas. Community Manager: Heidi Olave. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.